Mis anuncios del día de hoy. Bueno, está muy bien, es un paseíto por la cultura, sigue la escuelita de música los domingos, haciendo cada vez con más personas, buscando una solución para sus vidas que sea verdaderamente eficiente, aprendiendo música, aprendiendo y compartiendo entre ellos también. Eso es espectacular, cómo se pone eso ahí. A mí lo que me gusta es todo, parte de lo que ha surgido de la pandemia, todos estos cursos y todas estas convocatorias, todos estos talleres y todo, eso me gusta mucho y muchas cosas diferentes, muchos temas diferentes, cultura, gastronomía, género, todo eso me gusta. Hay como un hervidero, Uh-huh. pero también hay mucho ruido, pero dentro del ruido aparecen cosas que valen la pena. Y nosotros esperamos aquí en Bao anunciar de esas cosas que valen la pena. ¿Sí? Entonces, ¿a quiénes tenemos de invitado hoy? Bueno, tenemos a una, en verdad ella es prima mía, pero tú sabes que en mi familia somos como locos. Pero, Pero tú no me hiciste una pregunta, Rubén, ¿cuál es el problema? pero que en verdad ella es prima tuya, como que eso la certifica de loca o de algo. No, simplemente que ella la considero como una sobrina más que una prima. Era el punto, si me hubieses dejado terminar de hablar. Sí, pero como yo nunca te dejo terminar de hablar. No, claro. Sí. Tú estás por peleado y tú estás cansado. Tú dices que no tenías sueño, pero al habernos dormido, A mí se me espantó. estás de mal humor. No, yo no estoy de No. mal humor, no. Okay. Tú me pones de buen humor. Ah, yo te pongo de buen Cuando humor. con tu mal humor tú me pones de buen humor a mí. Ok. Sí. Entonces, René me dice tía a mí, como yo le digo tío a algunos que son primos míos. Exacto. Pero, Sí, porque eso es asunto de la crianza. bueno, ella es una sobrina mía, sobrina mía, que ha sido la primera en nuestra familia que se ha graduado realmente como una chef fuera del país y no solo como chef, sino en el gran colegio El Cordon Bleu. Y yo la invité para hablar sobre eso. Ella hizo lo que tú no pudiste hacer. Exacto. Sí, cumplió tu sueño. Exacto. Sí. No me hagas llorar, Rubén. Oh, pero está bien, no, está bien, discúlpame. También tendremos a Robelitza Pérez, quien tiene una obra de teatro muy interesante. Ella va a estar aquí en unos minutos. Vamos a darle unos minutos pacientemente a Robelitza. Podemos ir a una musiquita que no. Sí, hombre. Que hoy Ahí está, una señora llamada Desiree nos sí, no sé, ponla. recomendó Cima Funk. Cima Funk. Cima Vamos a Funk. ver a Cima Funk, atento a Desiree Pérez. Exacto, atento a Desiree. Bueno. Y no fuimos. No, oye, de que Pérez. No. Diablo, qué bárbaro yo soy. Mira, Micaela, Dime. agárralo. ¿Que agarre qué? ¿El micrófono? Sí, agarra el micrófono. Hola, oyentes, ¿cómo están? Presenta a la invitada. Bueno, aquí tenemos a René Bonetti, Suelta el celular. una chica joven dominicana que es chef y se graduó de Londres, del Cordon Bleu. Media sobrina, prima mía, y aquí vamos a hablar con ella. Sí, en Londres. ¿En Londres qué está? En Londres. Bueno, Sí. está en toda parte del mundo, Ah, ok. honestamente. Aquí no hay. No. Bueno, Pero está en todas, en ciudades importantes. Exacto, sí. El original, obviamente, está en Francia, pero hay en Londres, hay Sí. en Holanda, hay en toda parte, en Costa Rica, hay en toda parte. Yo me pregunto cómo una civilización, bueno, eso va más con su temperamento de dominador. Los ingleses, aún teniendo una culinaria que Horrible, supuestamente. no, Podemos hablar de eso con René. espérate, Sí, es de la culinaria más. Espérate, porque no es así, eso no es así. Bueno, Sencillamente no es así porque los ingleses se han nutrido de otras naciones, muchas de las cuales ellos han dominado, ¿entiendes? Han colonizado y ellos se han nutrido de esos legados culturales culinarios y los han cimentado, les han dado los toques y eso ha construido su culinario. Pero la culinaria de ellos no tiene nada que buscar en No. el mundo. no. ¿Entiendes? Eso de fish and chips. Sí. Eso, un pescado con vinagre, de verdad, en serio. ¿A quién? No, hombre, no, que vengan para acá para comer un arroz con habichuela. No, que vengan para acá a comer fish and chips, yuca frita Sí. con pescado frito. Sí, sí. Ya.
o con fritos Y totones. y Una vaina bien. una vaina bien, una vaina como es. Exacto. Exacto. Entonces, pero no se puede decir que el legado, que la culinaria de ellos sea una culinaria mala, No. porque ellos se han nutrido de una, Bueno, la culinaria de ellos, clásica, sí, no es la más el porridge. interesante. ¿Qué tú crees, René, de eso tú? Porque viviste allá. Yo, en verdad, yo no soy de ahí, a mí no me gusta. Ellos se desayunan plato de habichuela en lata. Baked beans. Baked beans. De desayuno. Beans, sí, de desayuno con los sausages y los huevitos y los patties. Pero en a ella le gusta. Phantom Thread aparece un desayuno muy inglés que son los hash browns con las salchichas Ujú. Y los beans. y no aparecen beans, pero aparecen hash browns. Y son obviamente dulces los beans. Sí, Obvio. de Heinz. Es como una latica azul. Baked beans. Wow, Yeah. eso sí, no, es que no, tú me entiendes. ¿Y de ¿no? lunch qué comen ellos? En verdad depende, pero es como bar food, mainly. Comida de bar. Como, Picadera y cosas así. sí, como... Como alita y... Carne, Ah. con papitas, burgers, alitas. Sí, sí, no, yo- Cosas como con mucha salsa. Richard, Seguro que pasó- se come muy bien comida india allá. Sí, no, Richard pasó hindú, I would know. hindú, la comida árabe en general, Ajá. la comida india y árabe, la presencia musulmana es muy marcada Ujú. en Inglaterra, entonces tiene muchísimo, lo tailandés, ¿tú me entiendes? Richard me dijo, Richón, que está actualmente en España, que él pasó una temporada allí trabajando como camarero. Y él me dice que son los peores hamburgues que tú te hayas imaginado. Los peores hamburgues. Que él me dice que él no sabe cómo es que comen esa vaina. O sea, que él me lo dice, que no. ¿Y los fish and chips qué? ¿Qué es lo que los chips? Los chips, papas. Papa frita. chips, Y eso lo hacen fries. bien, por lo menos. No, o sea, igual, es un pollo frito, Un- como con una salt and vinegar, una vinagreta Sí, de una- esa, una que tú se vinagreta la media echas y salada. papa frita. Ya, Sí, Mm. así mismo. Sí. interesante. Ok. René, ¿cuándo fue que tú te diste cuenta que te gustaba la cocina? Bueno, yo desde chiquita, tú le puedes preguntar a Sori, que es mi cocinera de toda la vida. Ella siempre decía que yo iba gateando, pidiendo salami, pidiendo que me dieran comida. Yo siempre fui alguien que comía muchísimo. Y realmente cuando Ava, mi abuela, se enfermó, yo veía que ella a veces estaba como que sad y como que no se paraba. Entonces yo le hacía una galletita de limón. Y entonces lo mío empezó a los 7 años con una galletita de limón. Y yo se la llevaba y cada vez yo iba y le hacía algo, galletica. Yo tenía como un libro que era como Cooking for Kids. Y nada, yo de ahí ya empecé a inventar y a comer. Y nada, con los años fui inventando más, haciendo más cosas. Tú tienes un libro de comida, de cocina, al que tú vas siempre. Tengo uno de Como William tu Biblia, Sonoma. como tu Biblia. Tengo uno de William Sonoma, que es el que yo no sé el nombre porque it's super old. No ¿Y es de sé. técnica o tiene un título como... Es como receta básica. Ah, como ok, alright. Tiene una sección de galletas, una sección de bizcocho. Ah, normal, un libro normal Que de yo cocina. empecé por ahí y de ahí empecé a comprar más libros, a comprar más cosas y de ahí como Yo tengo que todo uno explotó. también que se llama The Best Recipe. Y es De un Williams, de Sonoma. yo no sé si es de William Sonoma, pero es de alguien. Entonces, es un libro, supuestamente, ellos alegan que ellos han cogido, tú sabes, 50 recetas de chocolate chip cookie y ellos cogieron Ajá. la mejor que ellos hicieron. Y el libro es muy bueno, el libro tiene recetas muy buenas. Ah, wow.
Ay, A mí no me interesan esos libros. ¿de qué? ¿De cocina? No, lo de azúcares. No, yo sé que no. Cosas dulces. No, pero The Best Recipe tiene de todo. Era simplemente poniendo eso de ejemplo. Sí, pero que yo... Porque o sea, lo tiene de todo. Tiene todo lo que a ti te ven acá, encanta. un chef que entra en la culinaria a través de los dulces. Yo Y yo entré haciendo dulce y me Eso fui a es los salados. rarísimo, Yo eso- también. Sí. ¿Y yo por- entré con Pero you know dulce why lo después, hicimos? ¿Por qué? Porque los dulces son muy Sí. Y los salados no. En los salados tú puedes inventar. Aunque hemos tenido gente aquí que dicen que uno puede inventar con los dulces. Eso es porque tú sabes hacer química en tu cerebro con los dulces. Porque para inventar con un dulce tú tienes que saber química, No, pero gastronomía. tú tienes la receta base de como que muchísimas cosas y tú puedes inventar mezclando. Bueno, arriba de ella. Ajá. Pero no diga que déjame echarle menos azúcar. Sí, porque Bueno. depende del resultado que tú quieras. Sí, o sea, Mm. es una ciencia. Hay que tener un cerebro diferente para esa cosa. Yo no lo tengo ese cerebro. Para los salados sí. Yo invento con los salados en todo aspecto. Pero con los dulces me da mucho trabajo. Porque no me salen bien. Aunque yo inventé con la galletita de coco. Y ahí salió la galleta de coco. No, Con- pero la galleta de coco te salió mal. Bueno, Y porque eso yo estaba fue- tratando de hacer Que algo. eso no hay que descartarlo. No, porque no, A ojo. veces, cuando sale mal. Cuando sale mal, sale bien. Por eso, yo estaba tratando de hacer algo. Me salió otra cosa que yo pensaba que estaba malo. Exacto. Alguien, que tú pensabas que exacto, había sido alguien un cruzó, error. lo probó y dijo, no, espérese, eso está buenísimo. Enfúndenlo que lo vamos a vender. Es así que empieza. Y así nació la galleta de coco. Sí. Oye, que gracias a Dios. Sí. ¿No me entiendes? Entonces, sí, bueno, pero... Entonces, ¿a ti te gustan más los salados que los dulces ahora? ¿O Yo está empecé igual salado con dulce, pero ya en el colegio como que lo dulce tenía una estructura mucho más que como que a mí me desesperó, porque era como que técnica muy francesa y forma de hacer bizcocho que la verdad no es la forma que uno está acostumbrado a hacerlo aquí, todo como que ¿Cómo así? como... ¿Cómo se acostumbra a hacer aquí? No, aquí un bizcocho dominicano, yo me imagino que... No te imaginas. O sea, es una forma tradicional de O sea, hacer que yo bizcocho. sé, que tú te imaginas que yo sé. No, yo no sé. Los franceses les gustan todas las capas, capa. Y todo como que no es doblado y Sí, que eso es lo que y le gusta a con los aire, franceses. Sí. Exacto, con mucho aire hay que batir mucho, hay capa, entonces hay que layer and cream Y and capa y entonces medir, medir. Es todo, el postre francés, La repostería. la repostería francesa que era lo que Clementine hacía, por eso trajimos un chef francés. Vanessa trajo el chef, que hablaremos de eso cuando le entrevistemos. Ajá. Vanessa trajo su profesor de allá del Sí. colegio de Paul Bocuse. Ujú. Lo trajo aquí por un mes para que nos entrene a nosotros aquí, antes de abrir Clementine. Ok. Y nosotros fuimos a NTD, a Nuts Trading, que nos prestaron su cocina industrial. Sí. Y duramos ahí un mes todos los días con este profesor. Y él nos enseñó a hacer todos los gâteaux, los eclairs, todos los choux, todo. Y no es fácil, los macarrones. ¡Ay, los macarrones! Dulce. Sí, lo que nos cogió tiempo. Nos cogió tiempo hacer un buen macarrón. Eso es un... Pero like artesanalmente hecho, sin ninguna base. Porque ya hay bases para los macarrones. Tú nomás le tienes que echar agua, te sale el macarrón perfecto hoy en día. En esa época había que derretir esa harina de almendra y había que batirla con ese azúcar y hacer que eso se desbaratara. Óyeme, no es fácil. Entonces, así, la repostería de Clementine era 75% francesa, 25% americana. Ujú. Y lo americano lo puse yo. Que era el flourless, el apple pie, tú me entiendes, la cosa tradicional, el zanahoria, el banana cake, o sea, lo tradicional. Ok. Pero ya vino las tartas de almendra, las tartas de chocolate, el ópera, el eclair, todo eso, la tarte aux fruits, todo eso era francés. Esa ópera, ese fue mi midterm de uno de mis exámenes, fue hacer una ópera. Salió bien, pero eso ¿Y es qué es un una proceso. ópera? ¿Cómo sabes qué es una ópera? Como un bizcocho de café que tiene como que un layer Capa. una capa de bizcocho, una capa de chocolate, una capa
de como un mousse de café Ujú. y otra vez una Capa de bizcocho y uno, Ujú. pero tiene que quedar perfecto. Y muy Y las líneas tienen que estar perfectas. Y entonces el cuadradito tiene que estar perfecto. A mí, Sí. tú sabes Sí. cómo son esos franceses. Sí, no, yo me imagino. Una pela. Entonces, ¿cómo tú haces la transición? ¿En qué año tú entras a la Cordon Bleu? Yo entré en enero del 2020 Ujú. y yo hice enero, febrero, marzo. Ahí ya yo acabé lo que es el curso de ellos principiantes. Ujú. Y ahí caemos pandemia. Lo que yo pensaba que era que yo iba a venir aquí Par de meses. vacaciones. No, era una semana, 2 semanas. ¡Ay! Me ha ya, right. cogido la pandemia entero y el colegio no abría todavía. Entonces ellos lograron abrir, fue el 4 de julio, Ujú. ya hace un año. Y yo me devolví a Londres como el 18 de junio. Ujú. O sea, yo duré todo ese tiempo aquí. Después yo hice de julio a septiembre intermediario de allá. Y después en septiembre, a finales de septiembre, a diciembre, yo hice ya el advanced, Y el final. el final. Y me gradué de chef, pero me tocaba un curso que era administración de cocina. Ajá. ¿Qué fue? Pero tú sabes que es el futuro. No, ese es la clase. La clase. Sí. La Esa clase. es la clase, porque Clase. ella quiere ser chef. Pero tú sabes, Lo que pasa es que tiene que empezar de abajo, pero eso es lo que apunta todo trabajo. el costo Sí. es lo más importante, señora. Sí. Y ahí se suponía que iba a empezar en enero, pero otra vez hubo otro lockdown allá. Ujú, Entonces nos trancaron hasta marzo. ujú. Entonces yo terminé ahora en mayo. Llegué aquí hace como 3 semanas ya. Felicidades. Gracias. ¿Y cómo se hace para que tú, por ejemplo, qué tú haces ahora? Yo ahora mismo estoy trabajando en un restaurante que se llama Gamalsan, que es un restaurante digital, que todo es Ujú. digital, no, ellos no aceptan. La comida digital. Bien. No, la comida es una mezcla de Japón y China. Tú sabes que Ok. tú sabes que me bloquearon la tarjeta de crédito. Por eso mismo. Porque yo hace un mes hice una orden en Gamalsan. Y salió allá Gamalsan e-commerce. Así que sale. Ajá. Y en Miami dijeron Ujú. rechazada y bloqueada. Y yo llamé los otros días, que ustedes tienen esa tarjeta bloqueada. ¿Y por qué? Bueno, porque el 29 de mayo usted trató de usarla en Gamalsan y yo, hello, Es un restaurante. soy yo en un Sí. restaurante. Y entonces ya me la desbloquearon, pero fue por Gamalsan que me la bloquearon. Porque es de Qué e-commerce. risa. Porque ellos no están acostumbrados todavía. Pero yo estaba una vez en Baltimore, en Cleveland, con papi. Y estoy en Saks Fifth Avenue. Y trato de pasar la tarjeta de crédito. Y me la rechazan. Y yo llamo desde la tienda y pregunto que por qué me rechazaron. Ah, no, que ese es un establecimiento sospechoso. Y yo, ¿cómo que así? Si estoy en una de las tiendas más lujosas de los Estados Unidos. Pero eso sale como que es un casino, doña. Y yo, anda pala, ya tú sabes. Yo le dije, no, viejo. Porque parece que hay categorías. Cuando pasa, yo no sé. Estoy asumiendo porque entendí ese día. Quizás por el barrio. ¿Tú me entiendes? No- Que hay no es como que no. categorías tú sabes, sí. De riesgo. Exacto. ¿Tú me entiendes? Bueno, pero está bien, porque en todo caso es por tu bien. No, O sea, claro, por- claro. por el- Entonces, ¿qué hacemos en Gamalsan? Perdón. Nosotros somos un restaurante que solo, o sea, operamos todo virtualmente. Todos los pedidos tú lo haces vía una aplicación Ujú, y entonces de ahí nosotros te lo mandamos a tu casa. ujú. O sea, no es un restaurante que de eso tradicional que tú vas, te sientas, pides tu comida, no. Todo Sí. esto es de casa que para mí es el futuro. En el futuro todo va a ser delivery. Ujú. Ya, sí, y nosotros hacemos comida japonesa y comida china y en verdad es súper chulo. ¿Y qué haces? Yo soy la cabeza de la cocina,
yo como veo todo, que todo esté bien, que todo esté limpio, que todo esté funcionando como debe de estar funcionando. Y también invento muchísimo, plato nuevo, cosas que se pueden arreglar y nada, inventando. A ver qué pasa, me encanta, sí. ¿Y cómo eso no supone un cambio muy radical para ti? ¿El qué? ¿Londres, República Dominicana? No, Londres, China y Japón. ¿Por qué República Dominicana? ¿Qué me importa mi República Dominicana? Tú no oyes que estaba dando salami, comiendo salami a los 7 meses. Yo lo dejaba marcado el salami. Mi cara, tú te pegaste el salami. Yo. Y me lo zancaban sí, con la mordida. Y yo, esa no fui yo. Sí. Y mami, ajá. Pero allá en Londres, ¿tú en algún momento tú estudiaste comida oriental? ¿Es parte del...? No, yo desde chiquita como que siempre me ha gustado la comida china. Y yo, Anabel, eso es otra cosa. Tu tía Anabel es así, tu tía Anabel hacía Chinese dinners en casa. Y ella hacía la comida. Sí, yo también, porque yo encontraba que aquí, o sea, por lo menos ya cuando yo era chiquita, no existían todos estos restaurantes que hay ahora de comida china, no, aquí hubo un gap de un tiempo, de unas décadas que no vieron buenos restaurantes de comida china, porque aquí la comida china siempre ha sido muy buena. Sí. El Embajador, ¿tú alguna vez fuiste a ese restaurante chino del Embajador? Explícame lo del gap. Aquí hubo un gap. Pero es que yo era muy chiquita para haber ido a eso. Mira, a mi familia siempre le ha gustado la comida oriental, china, japonesa, china en mayor. Y aquí han habido restaurantes chinos muy buenos. El del Embajador era excelente. Y era... Sí. ¿Tú no te recuerdas? Sí, yo sé. Ah, ok. Ajá. Entonces, ¿qué? Es Mira, de mi opinión, Micaela. Rubén La Marcha, es de mi opinión, ok, voy a aclarar, ok, es de mi opinión que hubo un gap, porque a mí me llevaban a pan y oliva, ¿A dónde? me llevaba a oliva, vaina y oliva, ¿cómo es? En el que quedaba por el Embajador, horrible, no voy a decir nombre, El chino de marisco. el otro, la vaina cristal, la vaina, el bella cristal. Come on. Ok, mira, aquí hubo la época de gloria, que fue la época del chicharrón de pollo, la era del chicharrón de pollo. Yo me debí de haber. La era del chicharrón de pollo. ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía, imagínate tú, yo nací en el 70. Ajá, bueno. Del 70 al 80. Yo no había ni nacido. No, yo estaba viva, pero yo no sabía que había un boom de pollo frito en esa época. El pollo frito de este de país. Men, el pollo del chino Men. El pollo frito se lo inventaron los chinos. Sí. El primero que echó un pollo a freír fue un chino aquí. ¿Entiendes? En Villamella freían el cerdo. Los chinos freían pollo. Ajá. Entonces, entonces un primo de él que se llamaba Mario. Dios mío. Pero es así la historia. Okay. Esa es la historia que hace Pablo Chess. Okay. Pablo Chess es el último de la descendencia de los Chess, Men Chess y todo eso, que hace la historia que era amigo de mi mamá, amiguísimo, y hace la historia en la página esta de internet, qué sé yo, que es de historia dominicana. Okay. Bueno, Men el chino, entonces, pelea con Mario y Mario le pone otro restaurante del otro lado del Parque Independencia, que se llamaba Marios. ¿Es el que tiene un supermercado ahora? No. No. Entonces, están los dos restaurantes, Men el chino y Marios. La receta del chicharrón de pollo. Que dice papi que lo hacía él. Que dice, sí, dice tu papá que lo hacía, y probablemente sea así. Se perdió. Ok. Es atribuible al uso del polvo 5 especias. Que eso es lo más cercano. No, el polvo 7 especias es lo que más se acerca hoy en el picapollo chino. En aquella época era el polvo 5 especias, que es lo que crea como un camino para uno aproximarse aparte del corte del pollo,
El corte del pollo es importante porque la pechuga iba cortada en 3 partes. Iba cortado en pedazos pequeños y tenía las papas gruesas, los wedge, en vez de finitas. ¿Entiendes? Entonces, pero luego de ahí estaba el Londres, que era de chinos. Estaba el Roxy, que era de un chino también. Y de aquel lado del puente. Cuando tú vienes a ver la presencia china en el chicharrón de pollo local, era una presencia prácticamente total. Mira, Rubén, tú y tú me tienes que acompañar. Tenemos que buscar mejor pollo frito en este país. Yo te acompaño. A mí me encanta el pollo frito y me ha cogido con eso ahora y me ha cogido con guardar todos los videos que encuentro en TikTok de pollo frito y nada más estoy pensando en cómo es que yo voy a hacer mi pollo frito. Yo te garantizo a ti que You know what's the key? Double fry. Sí, yo no descarto eso, pero por ejemplo, en Puerto Plata, yo te puedo garantizar que hay uno de los mejores pollos fritos que yo he comido en mi vida. Ay, me tienes que llevar. En Puerto Plata, frente al parque, lo prepara una muchacha de Rumania en un food truck. ¡Oh! Sí, buenísimo. Es una cosa que espantosamente bueno. Ay, Dios mío. Sí. Nos vamos para una musiquita, Rubén. Vamos a poner una musiquita. A la vuelta venimos con Robelitza Pérez, quien está aquí para hablarnos de una obra de teatro que ella tiene en cartelera. Pero yo le quiero preguntar una serie de cosas, sobre todo de la pandemia y del teatro. Ok, así que quédense ahí que va o sigue. Miren señores, Guloya Teatro sigue con su frente combativo ante el COVID y ante, bueno, ¿por qué no decirlo? Ante la ignorancia del pueblo dominicano, ¿verdad? Sí. Con su programación de teatro. Para eso le ha tocado a Robelitza Pérez venir a hablarnos sobre la obra que ella va a estrenar, que es una obra que naturalmente se va a dar en horas de la mañana, porque es así, hay que hacer de tripas corazón y ver las cosas cuando se puede. Háblanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bienvenida. Bueno, la obra que se estrena 17 y 18 del mes de julio en Teatro Guloya a las 11 de la mañana, que hay que decir que eso no es una cosa muy novedosa, lo que sea en la mañana. En la principio de quizá del siglo, antes de toda la industrialización, las luces y demás, el teatro se hacía al aire libre, se hacía en las mañanas. Después a alguien se le ocurrió de meter el teatro dentro, claro que le da todo el rejuego de las luces, de toda una utilización diferente del espacio, de jugar con las luces. Y tenemos el teatro dentro y de noche, pero no siempre ha sido así, o sea que el teatro siempre se reinventa de acuerdo a la época, es un arte bastante resiliente, como es una palabrita de moda, y es revolucionario totalmente porque se está constantemente reinventando. Entonces, en esta ocasión, yo como dramaturga y como directora voy a estrenar esta obra que se llama Postales para la Amargura Dominicana. Una obra que nace de un proceso de primero interior de vivir la amargura, de entender la amargura, de ver cómo es que nosotros los dominicanos somos, se supone, uno de los países más felices del mundo, pero no. Pero es un país bastante trágico, y se ríe de sus tragedias. Hay una cuestión ahí como que siempre estamos como al borde de la tragedia, pero con una Lo hemos risa hablado aquí en la radio, ese tema. Sí, es un tema que ha sido bastante tratado en la bachata, por ejemplo, que es una de nuestros ritmos autóctonos, y ha sido bastante tratado en temas en el gagá, como la gente se da su humo en lo gagá, y la literatura también, la literatura dominicana lo ha tratado bastante, y es un tema que a mí me generaba bastante pasión, me genera bastante pasión. Primero lo quería hacer como un documental que tengo en gaveta por ahí, que se llama El Rumor, pero como todavía no he podido hacer el documental, esta obra plantea un poco, tiene proyecciones, tiene
pequeños videitos que se interactúan entre las postales que envían estos personajes. Y nada, hay mucho ¿De ritmo. qué trata la obra? ¿De qué trata en sí el cuerpo de la obra? Sí, son 3 mujeres que se reúnen para revelar la amargura dominicana, para quitarse esa careta de sonrisa y fiesta y decir esto es lo que somos. Son personajes despersonalizados, vale la redundancia, no sé si puede sonar medio extraño, pero son despersonalizados porque no tienen un nombre, no se llaman Juan, que tiene 5 años, no, o sea, son mujer 1, mujer 2, mujer 3, que es un poco yo lo traigo mucho en mi formación actoral, porque soy una discípula de Jafet Cerulle, me considero así, que es mi gran maestro, y siempre trabaja sus personajes, que no hay una identificación total de hombre, mujer, de Rubén Lamarche que nació en los 70, sino que son seres, son personas, y de alguna manera contienen a todo la... Eso él le dice al actor, ponle tú la cara, ponle tú el nombre, o sea, él le tira esa responsabilidad a quien debe tenerla últimamente, o sea, así es. Entonces estas mujeres hablan de la amargura dominicana, bailan, ríen, lloran en la escena, se plantean todo el tema de la migración y de cómo vivimos como ese sueño de llegar al punto de tomar una yola para irnos de este país. Se plantea la isla como una especie de jaula, tú no puedes salir por tu propio pie, tienen que sacarte. Toda esa concepción dominicana del irse, pero también toda esta concepción del dominicano guau 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 popi, sí, como del popi de yo no pedí nacer aquí, como de el popi que vive con vista al mar, pero el de vista al mar vivimos casi todos. Es como esa yo si no veo el mar me ahogo. ¿Cómo? Si no veo el mar constantemente me ahogo. ¿A dónde te No ahogas? puedo respirar. No, que no puedo respirar. La presencia del mar está nosotros los que crecimos aquí, crecemos mirando el mar y sabemos dónde está el mar y percibimos su olor y no nos damos cuenta. Claro. Por ejemplo... Si tú te mudas para yo vivía... Para Wyoming, por ejemplo. Bueno, hay que pegarse un tiro por allá. Sí, exacto. Llévame a un río, a un lago. Tú dices, llévame... Yo tengo un amigo, Pedro Cavilla, que él estudió por allá, por Casa del Diablo. Y él decía, yo tengo que ver agua rápido, tengo que ver agua. Porque... En el invierno, cuando yo estaba interna en los Estados Unidos, cuando yo salía de fin de semana o algo, y estábamos al lado de una playa, yo siempre le decía a la persona que me visitaba, tú puedes parar, y me miraba rarísimo. Sí. Yo lo único que hacía era quitarme los pies, los zapatos, caminar en esa arena fría, y llegar al borde y oír esa agua. Sí, el marullo. Eso era como que bajaba las revoluciones. Es una de las palabras más hermosas que yo he oído en mi vida, marullo. Y es una palabra que es de pescadores y de surfistas. Es más de pescadores, pero la han adoptado los surfistas. El marullo es el sonido del mar, ese murmullo, el murmurar de las olas romper, es como tú quedaste en esa suspensión. ¿Tú me entiendes? A mí me encanta. Yo no puedo vivir lejos del mar. Tú sabes que tú acabas de decir algo interesante, que uno lo coge por que uno, we take it for granted. ¿Cómo se dice eso en español? Como que se me fue ahora. Lo damos por sentado. Exacto. Y cuando yo voy a los Estados Unidos, o cuando voy a un sitio que hay pinos, y hay mucha grama, y hay un olor muy específico. A bosque. Exacto, que hay gente que seguro que vive ahí y no se da cuenta. Y yo cuando llego, wow, es como que un olor espectacular. Y todo el mundo como, ¿qué creo que tú hueles? Y yo... Bueno, en Navidad esa es la vela que ponen en mi casa. Sí, exacto. Una de pino y tú llegas ahí y tú tienes de otro lado. Yo digo, bueno. Eso mismo. Seguimos, perdón. No, sí, está muy bien. Sí, el mar, pero también tenemos una relación
extraña con el mar, al menos aquí en República Dominicana. Es algo que la forma en nuestros consumos de comida, por ejemplo, ustedes estaban hablando de comida, no es tan marina, no es tan del mar. Pero tampoco los deportes, o sea, en pocos lugares del país se exploran los deportes que tienen que ver con el mar, pero no tanto como para hacer una isla, ¿verdad? Entonces, si uno se pone a investigar, entonces uno encuentra que hay unas cuestiones de traumas históricos que tenemos asociados al mar. El mar viene con el mar, viene con el mar. El miedo de muchos de nosotros los esclavos, yo por ejemplo, yo soy afrodescendiente, ¿verdad? Igual que todos, realmente, todos somos afrodescendientes. Todos. Algo de negros tenemos, ¿verdad? Los afrodescendientes vinieron traumatizados, metidos en un barco, amontonados. Sin saber nadar. Y de alguna manera ese trauma histórico lo tenemos en nuestra historia esencia. Vamos a ver, nosotros, para el taíno que vivía aquí, el mar no era algo que estaba en medio de dos porciones de tierra. O sea, para el taíno el mar era un medio de transporte. Ok, entiendo. En lugar de ser una interrupción, era un medio de transporte. Si no hubiera estado el mar ahí, ellos hubieran tenido que caminar. ¿Tú me entiendes? Entonces ya eso supone un cambio de la dinámica radical. Y naturalmente veían el bañarse en el mar como un ritual. Los indios se bañaban mucho en el mar. Y tenían una vida muy marítima. El mar, aparte de ser un medio de transporte, les daba alimento. Bueno, yo estuve Eso se ha perdido. En el sur, y estuve en Los Patos, y ahí hay una serie de gente que sabe nadar, que eso es impresionante. Sí, pero que y se meten en ese mar bravo con esas olas, y esos muchachos se meten y hacen maroma. ¿Cuál pato tú tuviste? El de Barahona. Ajá. Okay. Que estaba en ese preciso momento, estaba muy alborotado. Bueno, yo no entré. Aquí todas las playas que se llaman patos son alborotadas. Bueno, yo no entré. Mis hijos entraron. Hay una más para acá, por Nizao, que se llama Pato también. Y ellos entraron como que hicieron maroma y hacían vuelta de maroma. En el agua. Se llama tirar una pancá. Bueno, yo no sé, viejo. Tiraron varias pancas. Tiraron varias pancas. Déjame decirte. Sí. Vamos a oír ahora el boletín noticioso que nos tiene preparado el feo Hermón. Y luego venimos con más de Robelicha Pérez y de René Bonetti. ¿Ok? Así que quédense ahí que va o sigue. Robelicha, después de esa digresión a lo Adolfo Bioy Casares, tan amplia, vamos a volver a la obra, a las postales. Bueno, primero repite, porque no es suficiente ni con 2 ni con 3 veces repetir los días ni el horario, y luego sígueme hablando de cómo tú la montaste y todo lo pertinente, exacto. Sí, 17, 18 del mes de julio en Teatro Buloya, que está ubicado en el Arzobispo Portes, número 205, en la zona colonial, a las 11 de la mañana. Esta obra fue montada en un contexto de pandemia, ustedes saben. Fue una parte primero de exploración a través de Zoom. Nos juntábamos las actrices y yo a inventar vía Zoom, que también da un recurso súper interesante, también una vibra, una energía totalmente diferente. Y estuvimos en ese proceso unos 3 meses, donde intelectualizábamos más que nada, porque no podíamos llevar a lo físico el trabajo, y el trabajo actoral es más que nada físico, el trabajo teatral es de acercamiento, de energía. Si no se da lo que se llama convivio, que es lo que se le suele llamar convivio en el teatro, si no está eso, no existe el teatro. Entonces, era simplemente intelectualizar, hablar sobre la amargura, escuchar música, hacer ejercicios, pensar en las cosas que yo quisiera poner en escena, ver en escena.
cómo eran esos personajes. Nos inventábamos unas biografías, pero después nos inventábamos unas biografías fantásticas, que esos personajes de repente eran mesas, eran sillas. Y después se abrió una convocatoria en la Alianza Francesa, donde ellos, como están haciendo todas las clases virtuales, tienen un programa que se llama Espacios, que es donde invitan artistas plásticos, bailarines, teatristas, a que utilicen sus espacios, porque ellos no los están utilizando ahora. Entonces, a partir de que se da esa apertura de ellos, ese programa, participamos en la convocatoria, nos seleccionaron y nos cedieron un espacio que está climatizado, tiene todas las condiciones de seguridad y demás para poder ensayar ahí. Y entonces ya cumplimos unos 3 meses de trabajo ya físico y demás juntas, ¿verdad? Después de habernos vacunado también. Sí. Que fue lo primero que debimos hacer para poder... Como yo importante. soy docente, me involucraron de una vez en la primera tanda. Es importantísimo eso. Y entonces, Ese fue básicamente el proceso, lo que hemos estado haciendo. ¿cuándo tú comenzaste la Alianza Francesa con el ensayo per se? El ensayo presencial. Con el texto, con el texto. O ya venían trabajando el texto. Veníamos trabajando el texto, sí, pero desde la parte intelectual, no tanto física. Exacto. Hacíamos ejercicios, pero cada quien en su casa, que no es lo mismo. Ya después pasamos a una parte más Tú eres de hacer contacto. ejercicio, tú vienes Totalmente. de esa Yo escuelita. soy de esa escuela de teatro. Sí, pero ¿Y qué tipo de también, ejercicios Un son? teatro muy físico. pero también, también he bebido. El yoga es incluido ahí. Sí, el en yoga, eso, se usa sí, mucho ejercicios sí. de yoga Sí, en el teatro. sí. Yo también he bebido de otras fuentes, desde Eugenio Barba, Grotowski también. Mientras estuve estudiando en España me tocó estar en algunos entrenamientos con asistente de dirección de Corraboria Isa, asistente de dirección de Eugenio Barba. Y yo soy más del teatro físico, aunque también he incursionado en el cine, que me permite como esa cuestión un poquito más íntima. El teatro me permite la expresión máxima, me permite como abrir los brazos como yo estoy haciendo ahora, me permite dirigirme a un público y cubrir como que... Porque el teatro hay que ser mucho más exagerado que en un cine. No es exactamente el tema Bueno, yo no diría televisión. que es de No, exageración, no es el sino que término. requiere de unos gestos más de una amplios. fisicalidad, Y de Sí, una que expresión es lo que se un llama poquito más- teatralidad. ¿Qué es lo que se llama teatralidad? La Cuando- teatralidad, Ajá. que implica, no, porque la teatralidad implica, aparte del gesto físico, implica proyectar la voz. Pero cuando tú no tienes la voz, cuando tú estás haciendo gestos solamente, tú tienes que hablar con él. Eso implica un trabajo. El trabajo va en tú transmitir el lenguaje de las palabras, tú hacerlo no físico y tú transmitir el ánimo. Bueno, el eso gran así. actor físico Charlie Chaplin, ¿no? ¿Verdad? Exacto, Chaplin, exacto. Que lo hizo en la época en el que el cine era mudo, ¿verdad? Y exploró a una manera increíble su cuerpo. Pero también está Marcel Marceau, por ejemplo, en Francia, que era más de la pantomima, pero era una persona que con gestos, o sea, era un maestro del cuerpo. Tenía una habilidad increíble para comunicar sin utilizar las palabras, y eso es bastante interesante. El cine es mudo realmente. El cine nace siendo mudo, el cine, o sea... Y hoy en día se están adaptando muchísimo también. Exacto. Tú ves todo hoy como closed caption, como con el... Sí, sí. pero que, por ejemplo, o sea, el cine debe transmitir en imagen, el show don't tell. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que se dice. Show and tell, tú dices. No, show don't tell. Show don't tell. Muestra. No Que me, cada quien- no me Claro. cuentes, muéstrame Muéstrame. con imágenes. Por ejemplo, los primeros 10 minutos de There Will Be Blood, por ejemplo. Los primeros 15 minutos de esa película son sobrecogedores y no dicen una palabra. Y te indica quién es, hacia dónde va, hacia dónde la ambición monumental que mueve al personaje principal de esa película. Y hay corrientes Digo, teatrales. es Daniel Day-Lewis también, que Claro, es que es maravilloso. un actor soberbio. Muy ¿no? físico también.
Otro Él actor físico. es el actor emblema del método, Ujú. que es el llamado método de Lee Strauss, pero y también que tomó muchas cosas de Stanislavski. Pero, exacto, es un actorazo, y que se permite muchísimas cosas y hace muchísimos sacrificios corporales, Ujú. utiliza mucho su mente para explorar los personajes. De hecho, yo creo que se retiró de la actuación, ¿verdad? Creo que Volvió. volvió. Sí. Pero él se retiró un tiempo porque era un desgaste, hacía tanto esfuerzo mental que se desgastaba físicamente. Ujú. Pero bueno, sí. El teatro en ese sentido del cine, también hay unas corrientes teatrales que buscan la utilización, no utilizar tanto las palabras. El clown, por ejemplo, es una corriente del teatro, pero Exacto. que no es tan textual, no es tanto del texto. Yo también en esta obra he intentado también que la obra es cortita y que no quiero utilizar tanto texto para comunicar. Entiendo tampoco que no estamos en una época en la que las personas quieran escuchar mucho. Creo que la gente quiere ver más, interactuar más con lo que ve. También, o sea, Hay interacción. Hay interacción con el público. Sí, qué hay chulo. interacción con el Qué público. chulo. Hay un momento que es solo el público. Ujú. Que si el público no participa, nos jodimos, pero Ah, me gustó eso. pero hay un momento que es de regalo para el público, para que sea el público que se exprese. Sí. Porque entiendo que es de ahí de donde vamos. Yo también aproveché mucho, también estaba en tiempo de pandemia, y para la construcción del mismo texto me sumergí en esa literatura sin tantos cánones, sin tantas estructuras. Una referencia para mí fue Josefina Báez, Hay un BT, que Ujú. para mí fue Sí. un elemento interesantísimo porque ella comunica bastante bien el tema de la migración. Hay un juego del Spanglish, también busco eso también. Es una joven que habla, una mujer joven que habla, entonces busco también I so sad, goodbye only. Sí. O sea, todo ese tipo de cosas que usamos un poco ahora para interactuar también con ese consumidor nuevo del teatro, que es la gente joven. Are you given to the fish? Esto es, ¿te recuerdas? Are you given- Tú estás pensando en lo que yo estoy pensando, ¿no, verdad? ¿En qué yo estoy pensando? En aquel programa, ¿tú te recuerdas? Del Spanglish. Y ella y yo tuvimos una entrevista, ¿y en qué le hicimos? En Spanglish. Are you given to the fish? Am I giving to the fish? Ujú. ¿Qué Tú es estás eso? al pecado. Eso es como rancho arriba, High Ranch. The High Ranch. Mira, Sí. un saludo a Josefina. Sí, a Josefina Sí, Báez. es maravillosa, Sí, maravillosa, maravillosa. Ella estuvo aquí, estuvo aquí ella en el espíritu, ¿no? Porque tuvimos a Carmen Inés en Cosme, y ella me contó sobre cómo hicieron el libro, La revista Historia, ¿cómo es la historia revista? ¿Cómo es que se dice eso? Qué vaina. Que por cierto- Porque no ¿No es un libro? No. Sí, pero es No, una, es una una fotonovela. Fotonovela, que ya, por cierto, Wow, buenísimo. estoy casi terminándola ya. Sí, sí. Buenísimo. Fue fabuloso, fabuloso. Sí, muy buena que es la Sí. fotonovela esa. Josefina debería darse una vuelta por aquí, Debería. por Bao, aunque sea telefónicamente, por Zoom, qué sé yo. Vamos a programar eso. Ella está en Nueva York, Ah, bueno. ella es parte de esa diáspora. Me invitan Sí, sí. el día que yo esté. Óyeme, y entonces, tú editaste el texto, entonces, quiere decir, o sea, con esa nueva intencionalidad que te surgió, tú editaste el texto, Sí. eso supuso una edición, una... Yo no soy el del tipo de persona que se considera escritora como tal, porque entiendo que los escritores escriben constantemente. Yo escribo para montar, o sea, yo escribo porque tengo una idea que quiero llevar a lo visual. Ujú. Lo he hecho también en el cine, se me ocurre, tengo una imagen y lo quiero llevar a... Ujú. No escribo para guardar o porque sea ese mi oficio. Mi oficio es más el de teatrista. Entonces, en este caso, la obra fue escrita para ser montada. Tiene muchas descripciones de cómo se mueven los personajes. Tiene mi visión de directora ahí implícita.
o sea, no es una obra escrita para ser leída, en ese sentido. Ninguna obra es escrita para ser leída. Ninguna. No. Yo no creo que el teatro sea escrito para ser leído, simplemente. El teatro puede ser leído, pero no... Pero hay libros que se convierten en teatro, ¿no? Hay obras escritas que nunca han sido montadas. Adaptación. Por ejemplo, yo me refería por más ejemplo, por esa. ¿qué obra? No sé. Sí, bueno... O hay libros también que se van al cine, hay libros que se van al teatro. No, libros que se van al teatro. Puede De ser, sí. ficción. I'm trying to think of one. Sí, hay novelas. Sí, Por sí. ejemplo, Dorian Gray es una novela, ha sido llevada al teatro. Ok. Muchísimas novelas. La fiesta Exacto, del chivo. muchísimas. La fiesta del chivo. La fiesta Hay del una chivo. obra de teatro, La fiesta del chivo. Sí. Mataron al Ok, chivo. O sea, ok. creo que, ay Dios mío, ahora estoy medio divariando, pero Sí. pero sí ha sido llevada. Por ejemplo, yo vi una obra de Mario Vargas Llosa que yo la vi Yo porque la vi también aquí. porque era Aquí, que la montó Danilo. no, es La- otra, la- ahora no me acuerdo ni el nombre. Ajá. Pero es un escritor que, no, o sea, con todo el respeto que se merece Mario Vargas Llosa, yo entiendo. ¿Se merece respeto? No sé, es una persona que merece respeto. ¿Qué fue? ¿Pero por qué tú me miras así? Él para mí no se merece ningún respeto. ¿Y por qué, Rubén? Porque es un político muy malo y muy oportunista. Como político, digo, como político. Esa obra para mí fue muy difícil de ver. Yo la terminé de ver porque estaba Ana Belén actuando. Sí. Y yo soy aquí- fanática de Ana Belén. Aquí Danilo Pero- ¿Qué obra era? No me perdón? acuerdo ahora, borré. ¿De qué se trataba? Así de memorable. Que fue No, difícil para No me ti. acuerdo. Tampoco. Fue difícil porque estaba cargada de demasiado texto. Ah, ya. ok. Exacto. Había Aquí, demasiado texto. aquí pasó algo similar con Danilo Ginebra, que montó una obra de Vargas Llosa también, y era una obra sobrecargadísima de texto, en la cual era tell, don't show, ¿entiendes? Porque ese es otro teatro, es otra cosa. El teatro más físico, más de expresión física, es propio de Grotowski, de Barba. ¿tú me entiendes? De Barba, de Antonin Artaud. sí. Entonces hay otro teatro que es de la gente parada, ¿tú me entiendes? Hola, ¿cómo está usted, señora? ¿Tú me entiendes? Entonces la gente dice la cosa bien parada. Sí. Y ese teatro a mí no me... Yo creo que tenemos que invocar de alguna manera, inspirar también a las personas que están haciendo teatro ahora, a que tratemos de alguna manera mirarnos un poco más hacia adentro. O sea, no podemos, yo entiendo como creadora que no deberíamos seguir haciendo el teatro típico que se hacía para atrás. O sea, también tenemos que de alguna manera hacer una mirada caribeña también al teatro, una mirada dominicana. Si hay alguna identidad dominicana, pues vamos a buscarla. Eso lo ha hecho mucho Teatro Guloya. De hecho, se llama Teatro Guloya por los Guloyas. Los good lawyers. Por los Guloyas. Entonces, Claudio, si tú conoces, te transmite los Guloya porque siempre en sus personajes hay un movimiento del Guloya. Sí. Entonces, tú quizás ves la obra, no conoces nada del Guloya, pero un día por la televisión, que imagino que Ser TV, la única que pasaría algo del Guloya, tú ves algo del Guloya y te vas a hacer la conexión. Eso fue lo que yo vi de Claudio. exacto. Eso fue, hay ese movimiento ahí. Sí. Porque necesitamos que el teatro, que el cine, que las artes nos miren. O sea, no podemos seguir mirando para Europa, no podemos seguir mirando para Stanislavski en Rusia. O sea, la forma en cómo las técnicas de Stanislavski, que es la técnica más conocida a nivel actoral, eso lo creó Stanislavski en Rusia, en el Renacimiento, cuando surge el humanismo. O sea, y ahora estamos en otra cosa totalmente diferente. Pues entonces vamos a, por lo menos, hacer una búsqueda. Puede ser que cometamos errores, que nos equivoquemos, pero está bien. bueno, no se le puede restar méritos a Stanislavski, ¿tú me No. entiendes? Porque él te dice que tú debes, si el personaje está triste, tú debes encontrar la raíz de la tristeza de ese personaje. Y tú debes experimentar esa tristeza. Entonces eso es difícil, eso requiere de mucho entrenamiento, de mucho trabajo y de un trabajo de autoexamen constante. Pero el mismo Stanislavski, perdón que le interrumpa, ha sido también
malinterpretado en muchos sentidos. Fue llevado, por ejemplo, Lee Strasberg, que es quien populariza el método en Estados Unidos, que crea el Actor Studio, donde se forman la mayoría de los actores. Pero si usted, hay un documental que creo que está en Vimeo, de Lee Strasberg, en donde utilizó el psicoanálisis aplicado a los actores sin él tener licencia para hacer psicoanálisis, la salud mental de Marilyn Monroe cuando estuvo en el Actor Studio se deterioró muchísimo. O sea, ella visitaba a un psiquiatra que estaba en el mismo edificio de Lee Strasberg, que llegó a crear dependencia del mismo Lee Strasberg. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando exploramos ciertas técnicas actorales, metiéndole un sufrimiento al cuerpo que no es necesario. Que es extranjero, que no solo que, exacto, o sea, una cosa que, o sea, el arte es para uno, ¿verdad? Disfrutarlo. Era un tipo difícil, ¿no? Bueno, nada más de oír aquí ya entiendo a perfección. No, pero era un tipo genial, pero difícil. Lee Strasberg también, pues Stanislavski es a quien yo me refiero. Óyeme, eso de, o sea, tú me dices a mí, tú vas a ser de un platanero o de un coquero, ¿qué sufrimiento tú vas a tener? ¿Qué sufrimiento ni sufrimiento? Que un coco te caiga en el cerebro es el único sufrimiento que yo veo. No, tú tienes mucho sufrimiento, pero son todos orientados a un tipo de crisis, que es la económica. Claro. ¿Entiendes? O sea, que hay... Y lo último que Stanislavski investigó, que fue el método de las acciones físicas, que hablaba de las acciones, que son la cosa más importante para un actor. De hecho, la palabra actor implica que actúa, ¿verdad? Que ejecuta una acción. Entonces, el método de las acciones físicas fue uno de sus últimos libros y no es el más conocido. Entonces, también ahí como que uno le tiene que poner hay que investigar. Si las personas que me están escuchando, si quieren conocer de la actuación, lean mucho y lean a mucha gente, pero sobre todo para que elijan la que mejor le convenga a ustedes. Pero sobre todo vean mucho teatro. También. ¿Entiendes? Porque vean su realidad también. El teatro se aprende viéndolo y vean la realidad, exacto. Vean el actor que hay dentro de todos nosotros. Otra vez el 17, 18 de julio a las 11 de la mañana en Teatro Boloya. Y nada más un fin de semana. Un fin de semana, porque con ese horario estamos probando. Entonces, como usted comprenderá. Bueno, ese fin de semana que va a llevar a otras fechas. Exacto. Claro. Exacto. Más adelante. Más adelante. Exacto, y nosotros estaremos ahí para hacernos eco. Entonces, quédate ahí, vamos a oír musiquita ahora y vamos a volver a discutir la buena vida. No, cuando volvamos yo voy a hacer mis preguntas. ¿Cuáles? La que hice. Las que tengo. La de la mala palabra. Ay, Rubén, maestro. La del Actor Studio. Sí. Ah, bueno.